Vamos a empezar hablando de la vacuna, que es un tema de carácter mundial y que tiene muchas aristas. Una en particular toca a la Argentina y tiene que ver con lo que sucedió respecto a la Sputnik V. Todo lo que se discutió aquí. ¿Puede creer, lo vamos a demostrar con este informe de Ina Afinogénova, que en estos momentos la vacuna Sputnik ha pasado a ser la preciada? Todo lo que se la vituperó en la República Argentina, todo lo que se mintió, se exageró, se la combatió, todos los disparates que se dijeron, ahora ceden ante realidades como estas. Giro de prácticamente 180 grados en grandes medios y algunos gobiernos. ¿Se explica solamente por un artículo en una revista o hay algo más detrás? Después de más de un año de pandemia y contando, está claro que el mundo entero necesita vacunas contra el coronavirus. Pero las vacunas, por muy de grandes laboratorios que sean, no alcanzan para todos en un plazo razonable, ni siquiera en los países ricos. Lamentablemente, AstraZeneca no logró la efectividad esperada. Pfizer no se está dando abasto para cubrir la enorme demanda en muchos países con los que firmó acuerdos. En estas circunstancias, marginar vacunas por motivos geopolíticos es un suicidio. Y esta realidad está obligando a más de uno a replantearse algunos prejuicios o al menos esconderlos o disimularlos por un rato. Yo me siento muy bien. Primero contento porque hayan aparecido todos los documentos que estaban faltando y que demuestran que lo que veníamos diciendo era ni más ni menos que la verdad, más allá que les haya molestado a muchos y por eso hoy está toda esta euforia. Que quede clara mi postura. La publicación de resultados de la vacuna rusa en The Lancet representa un gran avance científico para generar confianza. Y el increíble error que ha cometido el gobierno. Y por supuesto también la falacia de la información que ha dado Rusia. México no requiere afecto de Rusia, un país antidemocrático, autoritario, sin libertad de expresión y corrupto. Menos necesitamos sus vacunas de mala calidad. No subestimen al pueblo. Hablando en base a lo que uno lee, y tenés problemas. Rusia de por sí es un problema. Y yo no me pongo la vacuna de Putin ni atada. Incluso alguna encuesta dice que los propios médicos desconfían de la vacuna rusa, no porque sean antivacunas, sino porque consideran que no hay suficiente información al respecto. ¿Es Argentina el laboratorio de pruebas de la vacuna rusa? Y si necesitan ayuda, que la van a necesitar para lograr que las personas que se asustaron con esas noticias sobre los supuestos peligros de Sputnik V ahora cambien de idea, aquí estamos a la orden para lo que necesiten. Qué pobreza conceptual e informativa la que hubo en la Argentina. ¿Y cuánto daño se hizo? Porque todavía hay que recuperar terreno con aquellas personas que no se han ido informando de lo que sucede en el mundo con la vacuna. Pero olvidémonos de la Sputnik V, de la AstraZeneca, que llega ahora felizmente con 580.000 dosis. Bienvenidas sean. Hablemos de lo que está significando la vacuna, por ejemplo, en Israel, que ha tomado el liderazgo en vacunación en el mundo, pero lo que a nosotros nos importa es marcar esto. Los casos sintomáticos de COVID-19 cayeron un 94% entre los vacunados con 2 dosis en Israel. Este es el poder de la vacuna. Por eso es tan importante que aspiremos a vacunarnos y que no nos apuremos, como por ejemplo intenta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en función marketinera, por ir a las clases presenciales. Clases hubo siempre, presenciales habría que ir tomando las cosas a medida en que nos vamos sintiendo bien, vacunados, protegidos, sobre todo en lo que es el ambiente que se le va a dar a los alumnos y a los maestros. Esto no funciona así y tenemos muchísimas madres, padres que están verdaderamente angustiados. En este caso, una periodista muy destacada, gran productora de radio y televisión, Julieta Dussel, llama y cuenta lo que está pasando entre los padres de una escuela a la que manda a sus hijos. La preocupación de los padres es mucha. La escuela de mi hijo, que es una escuela pública en Saavedra, es una escuela grande, y la propuesta del gobierno de la ciudad a través del Ministerio de Educación es que vuelvan todos los chicos todos los días. Realmente parece un delirio. Lo están planteando como algo obligatorio, es decir, que está trascendiendo que aquellas familias que no envíen a sus hijos podrían perder la matrícula y quedar desvinculados de la escuela. No hay una alternativa presencial y otra virtual. O sea, si un chico es asmático o tiene un padre que es cardíaco, etcétera, no sabemos cómo va a ser su vinculación escolar. El tema, naturalmente, es Menem, lo más fuerte periodísticamente que tenemos en estas jornadas. Cuando alguien muere,
siempre uno se deja ganar, y me parece que está bien, por el pudor de no ser ese día ni el día siguiente cuando se dicen las cosas más concretas que pensamos de determinadas personas. Hay muchos juicios severos, indudablemente, para Menem, como para cualquier hombre público, particularmente para él. El recorrido que queremos hacer es muy periodístico, muy el inevitable, por otra parte, que hay que realizar, pero muy centrado en aspectos que hacen a lo que es la figura de Menem en la repercusión que tuvo por sus medidas económicas. Esto es lo que el mundo está diciendo hoy. Ahí tenemos el Washington Post hablando del hombre que terminó con la inflación, solamente dicen eso. El antiguo presidente Carlos Menem ha muerto, muere el expresidente argentino Carlos Menem a los 90 años. Hay algunos que directamente elogian la predisposición al neoliberalismo que él ha tenido. Por ejemplo, el diario El País de España, como antes vimos el Washington Post, ahí está el Universal, Menem, el expresidente que le puso sello neoliberal a la Argentina. Los diarios neoliberales están entregando un tributo muy particular, El País de España, por ejemplo, Mundo. Lo que sucede es que Carlos Menem fue un hombre muy importante esa época para los grandes negocios de las empresas europeas particularmente, que fueron las que se quedaron con todo, en función de que las empresas europeas son muchísimo más coimeras que las empresas norteamericanas, donde tienen algunos recaudos que son respetados. Esta es la primera realidad a considerar, haya habido o no en ese tiempo la corrupción. Eso lo vamos a ir analizando con el correr de los años. Pero los medios europeos que le entregan todo ese homenaje a Menem deben tener en cuenta por qué entraron las empresas europeas y particularmente las españolas en la República Argentina. Vale la pena, eso sí, decir qué ocurría en los años 90. Este cuadro que le pedimos al CEPA, a la doctora Julia Estrada, es muy elocuente. El salario real cayó un 7%, la tasa de desempleo cayó 3 puntos, el desempleo pasó del 6 al 18%, el subempleo del 7,9 al 16%, la pobreza del 21 al 35%, la indigencia del 3 al 12%, como decía nuestro colega Raúl de la Torre hace un rato. Sí, hubo crecimiento. Es verdad que no había inflación, pero el reparto de lo que la Argentina iba tomando en ese crecimiento fue tan pero tan desigual. Yo estoy entre aquellos a los que le fue muy bien en esos años, muy bien, pero alrededor, y por eso escribí un libro que se llama Un grito en el desierto, era desolador. Las personas que quedaban sin trabajo, los chicos que tenían que retirar de las escuelas, lo que sucedía en los clubes deportivos. Ferrocarril Oeste es una medida perfecta, era un club en los 80, fundamental en la estructura de la ciudad de Buenos Aires, en la estructura social. Terminó prácticamente con los tiempos del neoliberalismo, cuando los padres tenían que sacarlos de los colegios, de los clubes, a sus propios hijos, y terminar con un tipo de vida que llevó a que más de 2 millones de personas no tuvieran trabajo en la República Argentina. Y se llegó a situaciones como aquella inolvidable que marcaba Norma Pla, un personaje de esa época muy querible, que les decía en la cara lo que pensaba y lo que sentía, y el hambre que tenía. ¿Por qué esa misma actitud no la tiene cuando va al Congreso, que por ahí agrede a un policía, tira una valla, provoca violencia con...? Escúchenme, ¿por qué me van a poner vallas cuando yo voy a pedir lo mío? Pero, lo que he aportado 42 años. Pero con una violencia... La violencia la está dando el señor presidente en ponernos los batatas pagados por nosotros. Escúchame, pusieron policía femenina, agredieron a la policía femenina. Me parece que no es forma de pedir en democracia. ¿Que somos delincuentes nosotros que nos ponen tanto policía? ¿Por qué no van a buscar los chorros que nos robaron nuestra plata? Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también. A lo mejor su plata va a estar, pero a lo mejor no. Pero la gente trabajadora, el dinero no lo va a tener. ¿Cómo no es así? No me pongas como ejemplo, Norma. ¿Y qué quieres que le diga? Pero por supuesto, yo no voy a tener hambre porque he trabajado exitosamente 34 años. Yo no. Le pido 1000 perdones por eso, pero no voy a tener hambre. ¿Usted ve mis manos como las tengo? Sí, señora.
Yo trabajé 42 años. Pero yo quiero que entienda que el gobierno también es sensible. El problema es que hay que ¿Sensible el gobierno? Con darnos 5 pesos de aumento. Pero vamos, Sofobi, es sensible ese gobierno al darnos 5 pesos de aumento, pero que no nos alcanza para un sobre de aspirina. La verdad la tenía esta mujer, sin ningún tipo de dudas. Es verdad que decía Sofovich, tan recordado, que había muchos a los que nos iba fantástico. El que le iba bien, le iba muy bien en esa Argentina. Viajaba, lo pasaba fantástico. Un hotel en Europa, de esos que después nunca más pudimos ir, costaba 300 pesos argentinos la habitación. Uno no podía creer los lugares donde estaba. Los privilegiados estuvieron fantásticos, pero eran millones los que vivían, como denunciaba Norma Pla. Esa tiene la verdad. Eso fue lo que pasó. Es también cierto que en el año 1995, Menem ganó las elecciones por segunda vez con 2 millones de desocupados, porque como decía Cintia García, había como una invisibilidad de muchos aspectos y de muchos que quedaban en la banquina de la sociedad. Fueron años atroces. Fueron años tremendos los del neoliberalismo. Fue el segundo desembarco del neoliberalismo. El primero había sido con la dictadura. El segundo fue con el gobierno neoliberal de Carlos Menem. Ahí se empezó a contraerse la deuda. Claro que era muy fácil esa vida que muchos se podían dar o nos podíamos dar. Si se estaba contrayendo una deuda que todavía es la deuda que hay, todavía es una deuda absolutamente infernal. Por eso hay que revisar un poco cómo fue la historia. ¿Por qué Menem? Dicen, se sostiene, defraudó a tantos, porque Menem iba a hacer algo completamente distinto. El salariazo, el síganme, eran frases que seguramente él pronunciaba convencido de que era exactamente lo que tenía que hacer. Pero el 12 de junio de 1989, él recibe una visita, la de un hombre que sabía que Alfonsín le iba a entregar el poder. Era el director de Clarín, el dueño de Clarín. Mañeto se fue a La Rioja y lo tomó a Menem y lo tuvo todas las horas necesarias hasta convencerlo de las ideas neoliberales que él portaba. Sabía Menem que ya Mañeto y Clarín habían sido fundamentales para el derrocamiento de Alfonsín, porque eso sucedió con el doctor Raúl Alfonsín. Fueron las corporaciones las que lo voltearon, la iglesia, la industria, el campo y por supuesto los medios. Ahí llega Terraño a la casa de Menem, ¿y a quién encuentra con Menem? Llega Terraño para toparse en ese momento, 12 de junio de 1989, con ese señor, con Mañeto. ¿Qué pasó a continuación? Vinieron todas las privatizaciones. ¿Cuál fue la primera? Justamente la del Grupo Clarín, en Canal 13. ¿Clarín es tan poderoso como parece? Sí, es poderoso. Es uno de los medios más poderosos que hay. ¿Clarín puede voltear un gobierno? Bueno, no es fácil voltear un gobierno, pero hacerle daño sí. ¿Así? Sí. Sí sabemos que es así. Y hay que respetarlo. Una cosa es respetarlo y otra cosa es tenerle miedo. Sí, bueno, no, yo nunca le tuve miedo. La cuestión es evitar los monopolios. Los monopolios, claro, pero están existiendo ya. Sí, ya desde hace rato que hay monopolios. No me haga hablar más, Mirta, por favor. ¿Que se refiere al caso Clarín o no, yo no quiere decirlo. Yo nunca le tuve miedo. Qué denunciante que estaba la señora en ese momento. Y Menem, naturalmente, no sabía con quién se metía, si es que decía la verdad que tenía en su corazón, porque en ese momento él ya sabía lo que le había sucedido, cómo lo habían usado, cómo le habían convertido en un hombre que la historia recuerda de esta manera, sin una sola lágrima. En consecuencia, hay allí, en un peronista, además, algo que sacrificó en el altar de ese poder mafioso de los medios de comunicación. En el año 1997, Cristina Fernández de Kirchner decía esto. Vamos, que globalización no significa subordinación, que se puede estar integrado al mundo sin renunciar a la propia identidad y al diseño de un país y de un modelo propio. O nos quieren convencer que porque el mundo se ha globalizado y la economía se ha globalizado tenemos que renunciar a todo lo que fuimos y a toda nuestra historia. Yo no estoy dispuesta a renunciar a mi historia. No estoy dispuesta a renunciar a mi historia como argentina
ni como justicialista. Discusión que hoy se está dando en la flexibilización laboral, por ejemplo, en la cual nos hemos manifestado en contra. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Porque lo que se quiere presentar como una flexibilización laboral, que ya existe de hecho en la Argentina, va a ser nada más ni nada menos que una transferencia de recursos del sector asalariado con ingresos fijos, el sector con mayor vulnerabilidad social, hacia los sectores de mayores ingresos. Qué importante, ya estaba haciéndose la flexibilización. Si usted tiene 2 millones de personas sin trabajo, está flexibilizado. Esto es lo que siempre necesita el capitalismo, que haya una gran masa de desocupados para que el trabajo valga menos, para que uno desesperado por el trabajo acepte cualquier salario, para que uno desesperado para que no lo echen de ese trabajo modesto que tiene, acepta cualquier cosa, hasta la indignidad, que era uno de los elementos dominantes de los años 90. Fue un tiempo muy triste ese de la Argentina. De todas maneras, como decía, vendrán los días, vendrá el tiempo en el que se pueda hacer un análisis más profundo. A mí me parece que fue bastante desubicado el comunicado de la DAIA, por varios motivos, atacando hoy a Carlos Menem de esta manera. Comunicado de la DAIA: Carlos Menem muere en libertad a pesar de que su gobierno utilizó las instituciones del Estado argentino para perpetuar la impunidad y encubrir la responsabilidad de quienes cometieron y fueron cómplices de los atentados. La desidia, la negligencia y sobre todo la complicidad con los sospechosos de haber cometido esos crímenes explican por qué hoy ambas masacres siguen impunes. No es que esto no sea cierto, es que no es el momento, como en el propio comunicado lo reconoce la DAIA, porque además la DAIA no tiene, sobre todo en este momento, la autoridad moral como para hablar de esta manera, porque, como les vamos a demostrar al final de este tramo, ha sido cómplice nada menos que de perdonar la vida a quienes estaban implicados en el encubrimiento, eso que está denunciando en el comunicado. Pero le respondieron a la DAIA, empezando por Carlos Corach, que fue ministro de Carlos Menem, dice que quedó particularmente angustiado las insólitas respuestas del menemismo a la DAIA por el atentado de la AMIA. El exministro del Interior, Carlos Corach, dijo que como judío se sintió angustiado por el texto. Veamos lo que dijo Jorge Yoma a continuación sobre esto que sacó la DAIA como comunicado. Estos sátrapas, comerciantes, racistas, empachados de indemnizaciones, que se la pasan enjuiciando a nuestros presidentes constitucionales, acusándolos de los crímenes más horrendos, dice Jorge Yoma. Y vayamos a Eduardo Menem, el hermano del fallecido expresidente. Dice, lo tenemos a Eduardo Menem, aquí está, no, esta es la anterior. Pasemos a lo que me importaba sostener sobre la conducta de la DAIA. La DAIA, cuando se hizo el juicio por el encubrimiento de la investigación del atentado, dejó pasar por asociación con el gobierno de Mauricio Macri, que Macri le dijera a su ministro de Justicia que salvara a personas que tenían alto compromiso con el encubrimiento. En consecuencia, no es precisamente la DAIA, no sé si la DAIA que tiene que ver con Wolf en adelante, está totalmente implicada y no conozco profundos cambios todavía de la DAIA como para que este comunicado no sea, como decía Sima de Villa en su denuncia, un acto desubicado. Viene porque además nosotros estábamos como querellantes representando al Estado en lo que se llamaba la causa de encubrimiento. Cuando nos dicen que teníamos que ir a pedir la absolución de Mullen, de Barraquia, entre otros, nosotros dijimos que no estábamos dispuestos a eso, que no había evidencias para pedir la absolución. Muy por el contrario, las evidencias aconsejaban un pedido de condena. Ahí es donde Garabano y Macri dicen que los que pedían la absolución eran amigos de ellos, le revocan el poder en ese momento a los abogados que estaban actuando en la querella, nombran nuevos abogados, y van de un día para otro y piden la absolución de los que quería el presidente Macri y el ministro Garabano, ¿no? Y disuelven la unidad. Por lo cual, cuando a mí me dice el expresidente Macri, de verdad, Memoria y Justicia,
me salió de las tripas. No estaba en tu agenda, Mauricio. Hay un alto, lamentablemente, compromiso político con la derecha y es culpa de la DAIA haberse involucrado en la política, haber entregado la cúpula de la institución, algo tan serio como todos los temas que hacen a la comunidad especialmente, a los deseos políticos, a las ambiciones políticas de algunos personajes que integraron la DAIA. Pero después viene todo lo que ya conocemos, acompañando, todavía no se conocen los cambios profundos, todavía la DAIA tiene que ver con el memorándum con Irán y el ataque que se ha hecho en ese sentido, con la reaparición de un memorándum que ya había quedado en el olvido, en la justicia como correspondía porque fue desechado como una causa por todos los jueces por cuyas manos iba pasando ese episodio. Volvamos a Menem y lo que tiene que ver con lo que quizá fue lo más grave de su mandato. Hay muchos episodios en la economía, en lo que tiene que ver con el trabajo, con el cierre de los ferrocarriles, con las AFJP, salvajada económica, como el tiempo demostró que ocurría. Pero quizás ninguna fue tan grave como el indulto a los militares. Aquellos que dicen que es inconstitucional y hacen una serie de reflexiones sobre el tema, y bueno, nos pongamos de acuerdo y le saquemos esa facultad al presidente en la próxima reforma constitucional. Pero constitucionalmente la medida es irreprochable. A mí me da mucha pena que mientras Menem indultó a quienes tenían que ver, estaban comprometidos con los peores asesinatos de la historia, el gobierno argentino piense, Alberto Fernández concretamente, que es una cuestión monárquica el indulto y que por eso no se puede indultar a las víctimas de una justicia de la cual él es uno de los principales críticos y con toda la razón. Enseguida vamos a ir a cosas que ha dicho Alberto Fernández. Pero se podía indultar a los militares de la dictadura y no se puede indultar a Milagro Sala, por poner un solo ejemplo de todos los que son hoy día presos políticos en la República Argentina. El temor es a lo que van a decir ¿quiénes? ¿El Grupo Clarín? ¿La oposición de la derecha? ¿Que estaba perfectamente de acuerdo con aquel indulto a los comandantes? ¿Quién puede reprocharle al presidente de la República en estos momentos los indultos que corresponden? Porque es una justicia que ya ha tocado fondo por completo, está más abajo todavía, está en el Hades, está en el infierno la justicia en la República Argentina. Y me da pena entonces recordar de las actividades como presidente de Menem el indulto a los comandantes, mientras que nosotros dábamos muchas vueltas, muchas explicaciones. Finalmente, temor a lo que pueda decir la derecha. Van a seguir diciendo cualquier cosa de Alberto Fernández y del gobierno. Por más que se les conceda todo lo que se les da, van a seguir atacando a este gobierno y eso hay que tenerlo también en cuenta. Por eso me da particularmente pena saber que el presidente de la República dice, y tiene también el coraje de decir esto, pero precisamos una actitud que se corresponda con esto que él piensa. Le planteo a la Argentina que hay que revisar el funcionamiento de la Corte. No es porque estoy presionando a la Corte que dicte un fallo en un sentido o en otro. Es porque está mal la Corte. Está mal. Y lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor y que todos decían qué cortes que hicieron, hoy es un tribunal poco calificado socialmente. Suprema de Justicia y su procurador general, Casal, que no se puede entender ni creer que continúe en su cargo, un verdadero fantoche del poder. Y ni a esa persona se puede tocar, imagínense lo que sería la Corte Suprema de Justicia. De esa Corte habló el presidente Alberto Fernández. Esa Corte que, por ejemplo, ahora condenó a Milagro Sala por un hecho que no tiene ni pie ni cabeza. Alguien dice que por teléfono Milagro Sala la amenazó y un año después hace la denuncia y un año después van a juicio y en la primera instancia la sobreseen porque era increíble el juicio. Pero después la mal llamada justicia de Jujuy vuelve una fiscalía a poner el tema en el tapete, hace un recorrido y termina la Corte Suprema, esta Corte Suprema, que determina que Milagro Sala merece cárcel, le suman una causa más por las dudas para seguir manteniendo la presa.
Escuchemos a Graciana Peñafort y a la propia Milagro Sala. Vemos al Poder Judicial haciendo política, que es lo que va a hacer este año. Yo creo que Alberto no planea, por ejemplo, en el caso de Milagro Sala, darle un indulto. Mi pregunta también es si hay casos en los cuales no debería revisar su posición. Pero pienso que hay determinadas situaciones, como la de Milagro Salas, en la cual la Corte juega la impunidad de no tener que rendir cuentas, y creo que sería una manera importante de ver cómo sigue, empezar a decirle, si vos vas a ejercer determinadas competencias, no te quejes si yo me veo obligado a ejercer otras. Creo que en el caso muy puntual de Milagro es un escándalo, y además va a seguir sujeta a estos procesos judiciales totalmente amañados. Alberto debería indultarte. ¿Vos estás de acuerdo? Mira, no solo el mío, sino de todos nuestros compañeros. Pero le armaron 16 causas, ¿no? El 90% de las causas son los mismos testigos. Se pone a averiguar, y eso vos lo sabés, que los mismos testigos tienen cargo en el Senado, tienen cargo en el Congreso, o son funcionarios de Gerardo Morales. Lo que ha sido el fallecimiento de Carlos Menem, mucho más que criticarlo a él, tiene que servirnos para reflexionar sobre algunos temas que nos habitan siempre. ¿Qué es el neoliberalismo para la vida de las personas, aquí o en cualquier parte del mundo? Es injusticia, es desigualdad, es muerte antes de tiempo para muchísima gente, es hambre de los niños, es indigencia. Eso es el neoliberalismo. Entonces, eso es lo que quizás tenemos que recordar para no repetirlo. Ya lo hicimos hasta diciembre del 2019 en un regreso que era tan improbable, tan descabellado, que quizás hasta nos tomó por sorpresa. Sirve para pensar en la justicia, para reflexionar en eso, y también en los medios de comunicación y la dramática incidencia que tienen. Cuando les comenté que Mañeto cambió toda la idea de Menem en esas reuniones en La Rioja, también hay que decir que ni siquiera tenía el poder de hoy día. Tenía solo Radio Mitra, la que había entrado, por supuesto, de una manera irregular, como hicieron todo en su vida, y el diario Clarín. Todavía no tenía ni siquiera Canal 13, y iba por Canal 13, que Menem le entregó por 4 monedas, echándole previamente a 600 personas que dejaron sin trabajo para que ellos pudieran entrar con las cuentas bien saldadas. A precio vil le entregaron ese canal. Los medios estos siguen gravitando. Ahora vamos entendiendo cada día más por qué. Cuando hablamos de la injusticia en la República Argentina, mire esta tapa del diario Clarín. Aquí está, Alberto Fernández se alineó a la embestida de Cristina contra los jueces. ¿Y esos qué hicieron cuando embistieron a todo el Poder Judicial y se quedaron absolutamente con ello? En todos los medios, todas las voces de Clarín diciendo esto, de la embestida del actual gobierno a una justicia que está rigurosamente mal vista por la sociedad. Hubo 2 resoluciones judiciales de enorme trascendencia. Resoluciones judiciales que tienen que ver con la persecución de la corrupción. Este verdadero cáncer de la Argentina. Ocurrió una contundente definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en fallo unánime ratificó la condena a Milagro Salas. Esto enfureció a Cristina Fernández de Kirchner y, por supuesto, al kirchnerismo duro. Y entonces vemos que para un cargo en la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, para el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, lo nombran a Alejo Ramos Padilla, un juez aliado del kirchnerismo. La pena, otra vez, Nelson, que es una persona con la que tengo una buena relación, pero estamos tan lejos y el equipo de producción prepara los materiales que yo le pido. Opiniones que hablen igual que lo que quiere Mañeto y Clarín, es decir, una embestida. Ahora vamos a hablar un poco de Alejo Ramos Padilla. Es una barbaridad el ataque que se lleva sobre esa persona, pero permítanme antes este cuadro de la ministra Losardo, la ministra de Justicia, hablando, Marcela Losardo, de que el sentido de la justicia está en duda entre nosotros. Las encuestas dan cuenta que una inmensa mayoría de los argentinos se muestran críticos. Y allá está el cuadro. Vamos a ir hacia la derecha para mostrarlo. Gracias, muy bien. ¿Qué nivel de confianza tiene usted en la justicia? Mire, poco o nada llega al 88%. Este es el estado de la justicia de los Rosengren, los Lorenzetti, los Irursun, los Ercolini, los Marijuán, los Policita.
los tayanos, todo lo que tenemos que padecer hoy día en la República Argentina, pero por supuesto siempre manejados por medios de comunicación. Son responsables ante esos medios, para nada en cuestiones directamente vinculadas a la política de Macri o de Bullrich. Son manejados por esos medios de comunicación. Por eso es que esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que dice Alberto Fernández con relación a lo que ha dicho Lozardo, es muy difícil hacer una mejor democracia, acerquémonos ahí, y una república más sólida, con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos. Los mandantes políticos, la derecha de Macri, etcétera. Los corporativos, el diario Clarín, para ponerle el nombre concreto. Es imperioso, una frase más, es imperioso, dice, abordar cambios que le devuelvan a la justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales, no tan pocos, presidente, le han hecho perder. Miren esto que hace Clarín con Alejo Ramos Padilla, como recién lo escuchábamos a nuestro colega. Lo que dice Clarín de Alejo Ramos Padilla, es increíble que un delincuente, un mafioso como Héctor Mañeto, pueda hacer este estropicio con una persona que ha estudiado, que se ha preparado y que hace de la decencia un culto. Cristina impuso a un juez aliado para controlar las elecciones en la provincia. Le voy a mostrar este cuadro para que usted sepa quién es Alejo Ramos Padilla. Además del juez que usted conoce, ocupa ese cargo ahora porque ganó el concurso por esa ventaja, 183.50. Y entonces va a ese lugar no porque lo quiera nadie, sino porque se lo ganó él. Y esto es lo que hacen con el honor de las personas, estos delincuentes mediáticos que dominan a la Argentina desde hace tanto tiempo y que están profundamente ligados a los errores que se le adjudica al fallecido presidente Carlos Menem. Y de ahí en adelante, cada vez más poder con todos los presidentes. Lamentablemente, cuando digo todos, es todos. Los presidentes que aportaron al crecimiento brutal, menos Cristina Fernández de Kirchner desde ya, al crecimiento brutal de Clarín, por errores, por miedo, por complicidad, por lo que fuere. Y ahora ya no hay casi manera de detenerlos. Y pueden hacer esto con las personas. Usted estudia toda la vida, usted es Alejo Ramos Padilla, usted tiene una historia familiar que lo vincula al mundo de la justicia. Usted se gana un respeto en el mundo judicial por inteligente, por capaz, por estudioso. Pero ellos lo quieren convertir en un juez no independiente, en cualquier cosa, apenas en un servil, como ellos sí tienen a otros jueces. Para Mañeto vale Rosenkrantz, claro, vale Irurzun, por supuesto, vale Lorenzetti, se lo tienen maniatado como lo tienen, vale Ercolini, para que le perdone la sangre que había en la historia, pegoteado en los papeles de papel prensa. Pero no Alejo Ramos Padilla. También de esto tendrá que ocuparse republicana y democráticamente, como ya se intentó, vía la ley de medios, vía lo que fuere necesario, siempre democrática y republicanamente este gobierno. Y no puede seguir perdiendo tiempo en ese sentido. Hay que buscar una manera, porque si no van a hacer muchas cosas buenas, y como vieron hasta el presente, ninguna les parece buena, y todas son muy malas, que la cuarentena, que la vacuna, que la procedencia de la vacuna, que la cantidad de la vacuna, y todo será así siempre. Lo van a hostigar hasta derrumbarlo apenas haya un inconveniente económico en la Argentina. Un toquecito internacional, porque también esto nos permite ver cómo es el mundo de la política. Lo que ustedes van a ver es lo que un senador, McConnell, republicano, dijo e hizo. Votó por la inocencia de Trump, pero después dijo lo que tenía que decir. Donald Trump fue absuelto de incitar a la toma del Capitolio. De los 7 republicanos que le dieron la espalda en el impeachment más bipartidista de la historia, 2 de ellos ya fueron castigados en sus estados con votos de censura. Our Constitution and our country is more important than any one person. I voted to convict President Trump because he is guilty. Pero la mayor condena de los seguidores de Trump es contra el líder del Senado, Mitch McConnell, quien votó para absolver al exmandatario en oposición al juicio, pero dejó claro que lo considera culpable de incitar a la insurrección. The mob was fed lies.
They were provoked by the president and other powerful people. And they tried to use fear and violence to stop a specific proceeding of the first branch of the federal government, which they did not like. Es decir, tenía muy claro lo que había sucedido, pero votó por la inocencia de Trump. A veces repugna muchísimo el comportamiento de la política aquí o en cualquier parte. Es una verdadera tristeza que tiene que hacer un hombre después de ver lo de Trump para que efectivamente pudiese haber un impeachment. Bueno, no, me imagino que tendría que salir en persona a asesinar a la gente, y lo mismo habría quienes estarían en su defensa. Nos hemos hecho un poquito de mala sangre y siempre nos salva algo que entibia el final de la columna, un Diego que casi nunca nos falta y que aquí aparece cantando en italiano, una canción con historia, una canción que tiene que ver con un soldado y con la distancia, brevemente, para tenerlo a Diego cantando ahora en italiano. O prima e ultima sarai per me. Vita mia, o il cuore, te chi stu cuore, ci state, o prima amore, o prima e ultima sarai per me. Ser carnaval, vamos a terminar justamente con Diego haciendo alusión a esta fecha en particular. Es mejor terminar así que con todo aquello que marcó el recorrido de la columna que preparamos con Anabela Sánchez, Julián Capazo y Leandro acompañándonos aquí. Vamos a continuar unos minutos más, por supuesto. Ya pasó Gustavo Silvestre. Está todo en orden para tener un gran minuto 1 en instantes nada más. Ahora Agustina.